Señora Lemos, necesitamos que venga al banco inmediatamente. Hay un problema grave con su préstamo de $2 millones. Mi mano tembló tanto que casi dejó caer el teléfono. $2 millones. Las palabras del funcionario del banco siguieron resonando en mis oídos como una sirena de alarma. Yo nunca había pedido ningún préstamo. A los 70 años, vivía de mi modesta pensión en la misma casa donde crié a mis hijos, sin deberle un centavo a nadie. Disculpe, debe haber un error. Yo no he solicitado ningún préstamo. Mi voz salió más aguda de lo normal, cargada de una ansiedad que comenzaba a trepar por mi garganta como una enredadera venenosa. Señora, tengo aquí su firma en todos los documentos. El préstamo fue aprobado hace 3 meses para la compra de un apartamento en la zona residencial de Santa Fe. Los pagos están atrasados y necesitamos una explicación inmediata. El mundo se detuvo. Santa Fe. Marcelina había comprado un apartamento en Santa Fe y había hecho una gran fiesta de inauguración. Una fiesta a la que no me invitó. Una fiesta de la que me enteré por las fotos que subió a sus redes sociales, donde aparecía radiante con las llaves en la mano, celebrando su logro personal rodeada de amigos y familiares. Todos menos yo. Necesito ver esos documentos, logré articular, aunque mis piernas habían comenzado a fallarme. Me senté en la silla más cercana mientras una verdad horrible comenzaba a tomar forma en mi mente. Por supuesto, señora Lemos. La esperamos mañana a las 9 de la mañana. Traiga su identificación y cualquier documento que pueda ayudarnos a aclarar esta situación. Colgué el teléfono con manos que ya no me pertenecían. Mi propia sangre, mi hija Marcelina, había usado mi nombre para conseguir $2 millones. Me había convertido en una deudora sin saberlo, en una criminal financiera a los 70 años. La casa se llenó de un silencio pesado que dolía más que cualquier grito. Caminé hasta la ventana y miré hacia la calle donde había visto crecer a mis hijos, donde había construido una vida honesta trabajando como costurera durante más de 40 años. Ahora esa misma honestidad estaba manchada por la traición más profunda que puede existir, la de una hija hacia su madre. Recordé la última vez que Marcelina vino a visitarme. Había estado nerviosa, revolviendo papeles en su bolsa, preguntándome dónde guardaba mis documentos importantes. Yo pensé que se preocupaba por mi organización. ¡Qué ingenua fui! No se preocupaba por mí. Se preocupaba por encontrar lo que necesitaba para robarme la identidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi vieja mecedora, la misma donde había amamantado a Marcelina cuando era bebé, preguntándome en qué momento perdí a mi hija. En qué momento se convirtió en una desconocida capaz de destruir a su propia madre por dinero. Las horas pasaron como siglos. Cada ruido de la calle me sobresaltaba. Cada sombra en la pared me recordaba la magnitud de lo que estaba enfrentando. $2 millones. Una cifra que jamás había manejado en toda mi vida, ahora colgando sobre mi cabeza como una guillotina. Pensé en mi esposo, que había muerto hace 8 años. Él siempre desconfió de las intenciones de Marcelina cuando se trataba de dinero. Esa niña tiene ambiciones que no coinciden con sus medios, me decía. Yo lo defendía, le decía que era solo una madre preocupada por el futuro de su hija. Pero él tenía razón. Siempre la tuvo. Me levanté y fui a buscar mis propios documentos. Necesitaba confirmar si había otras cosas que no sabía, otros papeles que habían desaparecido misteriosamente. En mi pequeño escritorio, donde guardaba todo ordenadamente, encontré que faltaban copias de mi cédula de identidad y algunos estados de cuenta bancarios. Documentos que recordaba haber visto allí hace unos meses. La traición no había sido impulsiva. Había sido planeada, calculada, ejecutada con la frialdad de alguien que conocía perfectamente mis rutinas, mis costumbres, mis lugares de confianza. Marcelina había estudiado cada movimiento, había esperado el momento perfecto para robarme no solo el dinero que no tenía, sino también la tranquilidad que había construido durante toda una vida. El teléfono volvió a sonar. Era ella. Mamá, ¿cómo estás? Su voz sonaba normal, casual, como si no hubiera destruido mi mundo hace apenas unas horas. Marcelina, necesitamos hablar. No pude evitar que mi voz temblara. Claro, mamá. Pero ahora estoy ocupada. Te llamo mañana, ¿sí? Mañana. Cuando yo estaría en el banco, enfrentando las consecuencias de sus actos. Cuando tendría que explicar cómo mi propia hija había falsificado mi firma para conseguir $2 millones. Mañana, cuando mi reputación de toda una vida se convertiría en cenizas. Marcelina, el banco me llamó. Las palabras salieron secas, directas. Hubo un silencio largo. Después,
Una risa nerviosa. ¿Qué banco, mamá? No entiendo. Mentía. Incluso en ese momento, con todo al descubierto, seguía mintiéndome a la cara. El Banco Nacional. Me dijeron que tengo un préstamo de $2 millones a mi nombre, para un apartamento en Santa Fe. El silencio se volvió sepulcral. Podía escuchar su respiración acelerada del otro lado de la línea. Era el sonido de alguien que acababa de ser atrapada en su propia trampa. Mamá, debe ser un error. Los bancos cometen errores todo el tiempo. Tú sabes que yo jamás haría algo así. Pero su voz había cambiado. Ya no era casual. Era defensiva, nerviosa, culpable. Marcelina, mi firma está en todos los documentos. Mi información personal. Todo. Mamá, te juro que no sé de qué me hablas. Además, ¿tú crees que yo sería capaz de hacerte algo así? Soy tu hija. Esas últimas palabras me dolieron más que toda la conversación. Porque sí, ella era mi hija. La misma niña que había llevado al doctor cuando tenía fiebre, que había consolado cuando lloraba por desamores adolescentes, que había defendido cuando otros la criticaban. La misma a la que había dado todo mi amor, mi tiempo, mi energía. Y ahora esa misma persona me estaba robando mi identidad, mi tranquilidad, mi futuro. Mañana tengo que ir al banco, Marcelina. Necesito respuestas. Mamá, no vayas sola. Yo te acompaño. Vamos a aclarar este malentendido juntas. Su oferta sonaba maternal, protectora. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de hacía unas horas. Ahora veía a través de sus palabras, de sus mentiras perfectamente construidas. No, Marcelina. Voy sola. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero por primera vez en la noche, no era solo de miedo. Era de rabia. Una rabia profunda, visceral, que nacía desde el lugar más íntimo de mi corazón roto. Me serví una taza de té y me senté en la cocina. La misma cocina donde había preparado miles de comidas para mis hijos, donde había celebrado cumpleaños y navidades, donde había construido recuerdos que ahora se sentían contaminados por la traición. Abrí mi libreta de teléfonos y busqué el número de Inés, mi vecina y antigua amiga. Si iba a enfrentar esto, necesitaba tener a alguien de mi lado. Alguien que conociera la verdadera Rosalba Lemos, no la víctima que Marcelina había creado. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. En 7 horas estaría en el banco, descubriendo la magnitud real del daño que mi propia hija me había causado. En 7 horas comenzaría la lucha más importante de mi vida, recuperar mi dignidad, mi nombre, mi derecho a vivir en paz. Porque ya no era solo sobre el dinero. Era sobre quién era yo realmente, y cuánto estaba dispuesta a pelear por esa verdad. La mañana llegó sin que hubiera dormido ni un minuto. A las 7, ya estaba vestida con mi mejor conjunto, el mismo que usaba para ocasiones importantes. Si iba a enfrentar esta tormenta, lo haría con dignidad. Caminé hacia el banco con pasos firmes, pero el corazón latiendo como un tambor de guerra. Alberto Muñiz, el funcionario que me había llamado, era un hombre de mediana edad con ojos cansados que parecían haber visto demasiadas tragedias financieras. Señora Lemos, gracias por venir tan pronto. Su voz era amable, pero profesional. Me condujo a una oficina pequeña llena de papeles y me ofreció asiento frente a su escritorio. Aquí están todos los documentos del préstamo. Extendió una carpeta gruesa frente a mí. Como puede ver, su firma aparece en cada página. Mis manos temblaron cuando tomé los papeles. Ahí estaba mi nombre, Rosalba Lemos, escrito con una letra que se parecía terriblemente a la mía, pero que no era mía. Era como ver un fantasma de mi propia identidad. Señor Muñiz, yo nunca firmé estos documentos. Nunca estuve en este banco solicitando ningún préstamo. Él me miró con compasión genuina. Señora, entiendo su confusión, pero tenemos cámaras de seguridad. La persona que firmó estos documentos se identificó como usted, trajo todos sus papeles personales, conocía información muy específica sobre su vida. Se levantó y fue hacia una computadora. ¿Le importaría ver el video? Mi estómago se revolvió. No quería ver, pero necesitaba saber la verdad completa. Asentí con la cabeza. La pantalla se iluminó mostrando las cámaras de seguridad del banco de hace 3 meses. Una figura entró por la puerta principal y mi corazón se detuvo. Era Marcelina, pero llevaba mi ropa. Mi abrigo azul favorito, mi cartera de cuero marrón, incluso mis zapatos cómodos. Había estudiado cada detalle de mi apariencia.
Como puede ver, esta persona conocía perfectamente sus datos personales, su número de seguro social, sus cuentas bancarias, hasta el nombre de su difunto esposo. Alberto Muñiz pausó el video. Nos dijo que necesitaba el préstamo para comprar una propiedad como inversión para su jubilación. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No aquí. No frente a este extraño que estaba siendo testigo de mi humillación más profunda. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué voy a hacer? Mi voz sonó pequeña, pero mi espíritu se sentía más fuerte. La rabia estaba reemplazando al shock. Señora Lemos, esto es claramente un caso de fraude de identidad. Necesitamos que presente una denuncia policial. Mientras tanto, el préstamo sigue activo y los pagos están en mora. Los pagos son $45,000 mensuales. Llevamos 3 meses de retraso. $45,000 mensuales. Mi pensión completa no llegaba ni a $1,000. En toda mi vida no había manejado esa cantidad de dinero. Señor Muñiz, ¿puedo preguntarle algo? Cuando esa persona vino aquí, ¿mencionó algo sobre mí? Sobre la verdadera Rosalba Lemos. Él consultó sus notas. Sí, mencionó que tenía una hija que no la apoyaba financieramente, que se sentía sola y que quería asegurar su futuro porque no podía depender de su familia. Cada palabra era una puñalada directa al corazón. Marcelina había usado mi propia historia, mis propias inseguridades, para construir su mentira. Había convertido mis miedos más profundos en herramientas para robarme. Salí del banco con la carpeta de documentos bajo el brazo y una cita para el día siguiente en la fiscalía. El sol de la mañana se sentía cruel contra mi rostro. Todo parecía normal en la calle, la gente caminaba, los autos pasaban, la vida continuaba. Pero para mí, el mundo había cambiado para siempre. Recordé cuando Marcelina era pequeña y le enseñaba a escribir. Sentada en mi regazo, sus deditos pequeños apretando el lápiz mientras yo guiaba su mano para formar las letras. Así, mija, despacio y con cuidado, le decía. Ahora esas mismas manos habían falsificado mi firma para robarme. Pensé en los domingos cuando venía a almorzar, siempre pidiendo mi guiso especial de pollo. Se sentaba en la mesa y me contaba sus problemas de trabajo, sus sueños de tener un apartamento más grande. Yo la escuchaba con atención, le daba consejos, le preparaba comida extra para que llevara a casa. Nunca imaginé que estaba estudiando mis gestos, mi forma de hablar, mis costumbres, para convertirme en su víctima perfecta. Caminé hasta la plaza del barrio y me senté en una banca. Las palomas se acercaron esperando migajas, pero yo no tenía nada que darles. Me sentía vacía, saqueada por dentro. Una señora mayor se sentó a mi lado. Tenía el cabello blanco recogido en un moño y ojos bondadosos detrás de anteojos dorados. ¿Se encuentra bien, señora?, me preguntó con genuina preocupación. Mi hija me robó. Las palabras salieron solas, sin filtro, cargadas de una verdad que dolía pronunciar. La señora asintió como si entendiera perfectamente. Los hijos a veces nos decepcionan de maneras que nunca creímos posibles. ¿Quiere contarme? Y le conté todo. A esta desconocida le narré cada detalle de mi pesadilla, desde la llamada del banco hasta el video de seguridad. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin juzgar. ¿Sabe qué es lo peor?, le dije al final. No es el dinero. Es que mi propia hija pensó que yo era tan tonta, tan indefensa, que nunca me daría cuenta. Es que me subestimó completamente. La señora tomó mi mano entre las suyas. Señora, usted no es tonta. Es una madre que confiaba en su hija. Eso la hace humana, no ingenua. Nos quedamos allí sentadas un rato más, 2 mujeres mayores compartiendo el peso del dolor familiar. Cuando finalmente me levanté para irme, me sentía un poco menos sola. Esa tarde, mientras preparaba la denuncia policial, sonó el teléfono. Era Marcelina otra vez. Mamá, pensé en lo que hablamos anoche. ¿Por qué no vienes a conocer mi apartamento? Podemos hablar con calma. Su voz sonaba dulce, manipuladora. Era la misma voz que había usado durante años para conseguir lo que quería de mí. Sí, Marcelina. Creo que es hora de que vea tu apartamento. El apartamento que compraste con mis documentos falsificados. El silencio del otro lado fue total. Mamá, no sé de qué hablas. Mañana voy a presentar una denuncia policial. Tengo todo, las cámaras del banco, los documentos falsificados, todo. Mamá, por favor, podemos resolver esto en familia. No involucres a la policía.
Por primera vez en mi vida, colgué el teléfono a mi hija. Y por primera vez en meses, me sentí poderosa. La comisaría olía a café frío y desinfectante. El delegado Tadeo Ortiz era un hombre robusto de unos 50 años, con manos grandes que manejaban los papeles con sorprendente delicadeza. Cuando le expliqué mi situación, sus ojos endurecieron con una indignación que me hizo sentir, por primera vez en días, que alguien entendía la gravedad de lo que me habían hecho. Señora Lemos, esto es un delito grave. Estamos hablando de usurpación de identidad, falsificación de documentos y fraude bancario. Su hija podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Las palabras cayeron sobre mí como piedras pesadas. 10 años. Mi Marcelina, la niña que había corrido hacia mis brazos cuando se lastimaba las rodillas, podría pasar una década en la cárcel por lo que me había hecho. ¿Está segura de que quiere proceder con la denuncia? El delegado Ortiz me miró con comprensión. Entiendo que es su hija. Muchas madres en su situación deciden no seguir adelante. Me quedé en silencio por un momento. Pensé en todas las madres que habían estado sentadas en esa misma silla, enfrentando la decisión más difícil de sus vidas, proteger a sus hijos o protegerse a sí mismas. Delegado, si yo no hago esto, ¿ella parará? ¿O seguirá haciendo lo mismo con otras personas? En mi experiencia, señora, este tipo de fraudes raramente son hechos únicos. Quien es capaz de hacer esto a su propia madre, es capaz de hacérselo a cualquiera. Sus palabras resonaron en mi corazón como una campana de verdad. Marcelina no había actuado por desesperación o por una emergencia. Había planificado cada detalle durante meses. Me había estudiado como si fuera un banco que iba a robar. Proceda con la denuncia, dije con voz firme. Pero quiero estar presente cuando la arresten. Quiero verle la cara cuando se dé cuenta de que su madre no es la anciana indefensa que ella creía. El delegado asintió con respeto. Le voy a asignar el caso a nuestra mejor detective de fraudes financieros. Y señora, permítame decirle que está haciendo lo correcto. El valor no se mide por la edad. Salí de la comisaría sintiéndome diferente. No más fuerte necesariamente, sino más clara. Como si hubiera estado viviendo en una niebla durante años y finalmente pudiera ver el camino frente a mí. Caminé de regreso a casa por una ruta diferente, pasando por el mercado donde había comprado verduras durante décadas. Doña Carmen, la vendedora de frutas, me saludó como siempre. ¿Cómo está, señora Rosalba? Se ve diferente hoy. Cambió de peinado. No, Carmen. Cambié de vida. Ella me miró con curiosidad, pero no pregunté más. Compré las naranjas más dulces que tenía y seguí mi camino. En casa, me preparé un almuerzo simple y me senté en mi mesa de siempre. Pero todo se sentía distinto. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero yo ya no era la misma mujer que había vivido allí por tantos años. El teléfono sonó 4 veces esa tarde. Todas eran de Marcelina. No contesté ninguna. En la 5ª llamada, decidí descolgar. Mamá, ¿por qué no contestas? Estoy preocupada por ti. ¿Preocupada por mí? Ahora. Mamá, sé que estás molesta por este malentendido del banco, pero podemos solucionarlo. Ven a mi apartamento, hablemos como madre e hija. Tu apartamento que compraste con mi dinero. Mamá, yo no. Marcelina, basta. Vi el video del banco. Te vi usando mi ropa, mis zapatos, mi cartera. Te vi fingiendo ser yo para robarme $2 millones. Hubo un silencio largo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no era la hija dulce y preocupada. Era fría, calculadora. Bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a denunciar a tu propia hija? ¿Sabes lo que eso significaría para mí? Para mi futuro. ¿Y sabes lo que significa para mí? Para mi presente. Mamá, tú tienes 70 años. Yo tengo toda una vida por delante. Necesitaba ese apartamento. Era mi oportunidad de progresar. Sus palabras me helaron la sangre. No había ni una pizca de arrepentimiento en su voz. No había disculpas. Solo la justificación fría de alguien que consideraba que mi vida valía menos que la suya. Marcelina, ya presenté la denuncia policial. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Lo que debía haber hecho hace años. Mamá, retira esa denuncia ahora mismo. Si no lo haces, nunca más me vas a ver. Te vas a quedar completamente sola. Marcelina, ya estoy sola. Llevo años sola.
Solo que ahora me di cuenta. Colgué el teléfono y por primera vez en días, sonreí. Una sonrisa amarga, pero genuina. Esa noche, llamé a Inés, mi vecina. Le conté todo lo que había pasado. Ella escuchó en silencio y después suspiró profundamente. Rosalba, yo sabía que algo estaba mal. Marcelina siempre preguntaba por tu casa, cuánto valía, si habías hecho testamento. Me daba mala espina. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Tú me habrías creído? Si yo te hubiera dicho que tu hija te estaba estudiando para robarte. Tenía razón. Yo la habría defendido. Habría encontrado explicaciones para cada comportamiento sospechoso. Inés, ¿puedo pedirte un favor? Lo que necesites, amiga. Cuando vengan a arrestarla, ¿me acompañas? No quiero estar sola, pero tampoco quiero perdérmelo. Por supuesto. Y Rosalba, estoy orgullosa de ti. No cualquier mujer de nuestra edad tendría el valor de hacer lo que estás haciendo. Después de colgar con Inés, me serví una copa del vino que guardaba para ocasiones especiales. Decidí que esta era suficientemente especial. Era la noche en que Rosalba Lemos había decidido dejar de ser víctima. Me senté en mi mecedora con la copa en la mano y miré las fotos familiares que colgaban en la pared. Había una de Marcelina de pequeña, sonriendo sin dientes, abrazando un osito de peluche. Otra de su graduación universitaria, donde yo aparecía a su lado, radiante de orgullo. ¿En qué momento esa niña sonriente se había convertido en la mujer que me había traicionado? ¿Cuándo había dejado de verme como su madre para verme como su oportunidad? Tal vez siempre había sido así, y yo simplemente me había negado a verlo. Tal vez el amor de madre me había cegado durante tantos años que confundí manipulación con cariño, aprovechamiento con necesidad. El delegado Ortiz me había dicho que la arrestarían al día siguiente por la tarde. Tenía menos de 24 horas para prepararme emocionalmente para ver a mi propia hija esposada. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía algo que había olvidado que existía, sentía justicia. Merezco más que esto, pensé. No necesito permiso para empezar de nuevo. El viento de la noche movía las cortinas de mi ventana como susurros de cambio. Mañana todo sería diferente. Mañana empezaría mi nueva vida. El día del arresto amaneció gris y nublado, como si el cielo entendiera la gravedad de lo que estaba por suceder. Me desperté antes del alba con una extraña mezcla de nervios y determinación corriendo por mis venas. Había dormido mejor que en semanas, como si finalmente mi conciencia hubiera encontrado paz en la decisión que había tomado. Inés llegó a mi casa a las 8 de la mañana con una bolsa de pan dulce y café recién hecho. Su presencia me tranquilizó inmediatamente. Había algo reconfortante en tener a alguien que entendía lo que estaba enfrentando, alguien que no me juzgaba por denunciar a mi propia hija. ¿Cómo te sientes, Rosalba?, me preguntó mientras servía el café en mis tazas favoritas, las de porcelana azul que había heredado de mi madre. Me siento libre, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad de esa palabra. Por primera vez en años, me siento libre. Eso es bueno. Significa que estás haciendo lo correcto. Desayunamos en un silencio cómodo, dos mujeres de 70 años que habían visto suficiente vida como para entender que a veces hacer lo correcto duele más que cualquier otra cosa. A las 10, sonó el teléfono. Era el delegado Ortiz. Señora Lemos, vamos a proceder con el arresto a las 2 de la tarde. ¿Todavía quiere estar presente? Sí, delegado. Estaré allí. Muy bien. La esperamos en la comisaría a la 1:30. Desde allí iremos juntos al apartamento. Colgué el teléfono y miré a Inés. Es hora. Las siguientes horas pasaron como en cámara lenta. Me bañé con cuidado, me vestí con mi mejor conjunto negro, el mismo que había usado para el funeral de mi esposo. Era apropiado. Hoy también estaba enterrando algo, la ilusión de que mi hija me amaba verdaderamente. A la 1 en punto, Inés y yo caminamos hacia la comisaría. Mis pasos eran firmes, pero mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. En mi cartera llevaba las llaves de repuesto del apartamento de Marcelina, las que ella me había dado para emergencias años atrás. Ironías de la vida, ahora era yo quien las usaría en una emergencia. El delegado Ortiz nos recibió con profesionalismo, pero pude ver en sus ojos una compasión genuina. Había tratado casos similares antes. Sabía lo que significaba para una madre hacer lo que yo estaba haciendo. Señora Lemos, ¿está completamente segura? Una vez que procedan con el arresto, no hay vuelta atrás. Estoy segura, delegado.
Mi hija necesita entender que las acciones tienen consecuencias. Subimos a la patrulla policial. Yo me senté adelante, junto al delegado, mientras Inés se acomodaba atrás. El trayecto hasta Santa Fe se me hizo eterno y a la vez demasiado corto. Cada semáforo, cada esquina me acercaba al momento más difícil de mi vida. Delegado, le pregunté mientras manejaba, ¿qué pasa si ella se resiste al arresto? Señora, en mi experiencia, cuando los familiares están presentes, los arrestos suelen ser más civilizados. Su presencia podría ayudar a que todo transcurra con calma. Llegamos al edificio de apartamentos donde vivía Marcelina. Era un complejo moderno y elegante, con jardines bien cuidados y portero uniformado. $2 millones habían comprado lujo, pero ese lujo estaba construido sobre mentiras y traición. Apartamento 15B, le dije al delegado. Piso 15. El ascensor subió lentamente. Cada piso que pasaba era como un paso más hacia el inevitable enfrentamiento entre madre e hija. Cuando llegamos al 15, mis piernas temblaban ligeramente, pero mi resolución permanecía firme. Caminamos por el pasillo hasta la puerta 15B. El delegado Ortiz se posicionó a un lado de la puerta, mientras yo me quedé directamente frente a ella. Inés se mantuvo unos pasos atrás, dándome espacio pero ofreciéndome su silenciosa fortaleza. Toqué el timbre. 1, 2, 3 veces. Finalmente escuché pasos acercándose. ¿Quién es? La voz de Marcelina sonaba cautelosa. Soy yo, hija. Tu mamá. Hubo una pausa larga antes de que abriera la puerta. Cuando finalmente lo hizo, su expresión cambió instantáneamente de sorpresa a confusión, y luego a algo que se parecía al miedo. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Y quién es él? Marcelina estaba vestida elegantemente, como siempre. Llevaba un conjunto de color beige que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas impecables. Se veía próspera, exitosa. Se veía como alguien que acababa de robar $2 millones. Marcelina Lemos, dijo el delegado Ortiz mostrando su identificación. Soy el delegado Tadeo Ortiz. Tiene una orden de arresto por usurpación de identidad, falsificación de documentos y fraude bancario. El color desapareció completamente de su rostro. Me miró con ojos que no reconocía, ojos que se llenaron de una furia que me asustó. Mamá, ¿qué hiciste? Llamaste a la policía. Hice lo que tenía que hacer, Marcelina. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Exactamente. Eres mi hija. Y como tu madre, tengo la responsabilidad de enseñarte que robar está mal, especialmente robarle a tu propia familia. El delegado intervino. Señora Lemos, necesita acompañarnos. Puede cooperar voluntariamente o podemos usar las esposas. Marcelina me miró con una mezcla de odio y desprecio que nunca había visto en sus ojos. Mamá, esto te va a arruinar. Cuando salga de la cárcel, nunca te voy a perdonar. Te vas a morir sola y abandonada. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme retractarme en el último momento. Pero ya no era la misma mujer que había sido una semana atrás. Marcelina, ya estoy sola. Llevo años sola. Solo que ahora entiendo que fue tu decisión, no la mía. Delegado, dijo finalmente, extendiendo sus muñecas, no necesita las esposas. Voy a cooperar. Mientras el delegado le leía sus derechos, Marcelina me sostuvo la mirada. No había arrepentimiento en sus ojos. No había disculpas. Solo había rabia por haber sido descubierta. Mamá, me dijo mientras le escoltaban hacia el ascensor, espero que esto valga la pena, porque acabas de perder a tu única hija. No, Marcelina, le respondí con voz clara y firme. Yo perdí a mi hija hace mucho tiempo. Lo que acabo de hacer es encontrarme a mí misma. El ascensor se cerró y se la llevó. Inés se acercó y me tomó del brazo. ¿Estás bien, Rosalba? Estoy bien, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Estoy mejor que bien. Salimos del edificio juntas. El sol había salido entre las nubes y bañaba la calle con una luz dorada. Me sentía como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente me hubiera liberado de él. Inés, le dije mientras caminábamos hacia la parada del autobús, ¿te parece si vamos a almorzar? Quiero celebrar. ¿Celebrar qué? El primer día del resto de mi vida. Esa tarde, sentadas en un pequeño restaurante del centro, Inés y yo brindamos con limonada.
Por primera vez en años, no estaba preocupada por lo que Marcelina pensaría de mis decisiones. No tenía que consultar con nadie sobre cómo gastar mi dinero o cómo vivir mi vida. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije a Inés entre bocados de pescado asado. No me siento culpable. Pensé que me sentiría culpable por denunciar a mi propia hija, pero no siento nada de eso. Es porque hiciste lo correcto, Rosalba. Y en el fondo lo sabes. Durante años me sentí culpable por no ser la madre perfecta, por no darle todo lo que ella quería. Ahora me doy cuenta de que el problema nunca fui yo. El problema fue que nunca le enseñé que hay límites. Nunca es demasiado tarde para enseñar límites. Tenía razón. Aunque fuera en una celda de prisión, Marcelina finalmente iba a aprender que sus acciones tenían consecuencias. Esa noche, sola en mi casa, me senté en mi mecedora y reflexioné sobre todo lo que había pasado. La casa se sentía diferente. No más silenciosa o más vacía. Se sentía mía. Completamente mía. Tomé papel y lápiz y escribí una lista de todas las cosas que quería hacer ahora que era libre. Pequeñas cosas que Marcelina siempre había criticado. Pintar las paredes de amarillo, plantar un jardín de rosas, adoptar un gato. Al final de la lista escribí: no necesito permiso para empezar de nuevo. Por primera vez en años, me fui a dormir sintiéndome completamente en paz conmigo misma. 3 días después del arresto de Marcelina, mi vida había tomado un ritmo completamente nuevo. Me levantaba cada mañana sin el peso de la ansiedad que había cargado durante años. No tenía que preguntarme qué nueva manipulación me esperaba, qué nueva forma encontraría mi hija para hacerme sentir culpable o inadecuada. El teléfono sonaba menos, y cuando lo hacía, era Inés preguntándome si necesitaba algo, o el delegado Ortiz actualizándome sobre el caso. Marcelina había sido liberada bajo fianza, pero tenía prohibido contactarme directamente. La orden de restricción que había solicitado se había aprobado inmediatamente. Señora Lemos, me había dicho el delegado, es importante que documente cualquier intento de contacto por parte de su hija, incluso si usa intermediarios. Esa advertencia resultó profética. El 4.º día después del arresto, recibí una visita inesperada. Era Leticia, la hermana menor de Marcelina, mi segunda hija. Hacía más de 1 año que no la veía. Vivía en otra ciudad con su esposo y sus 2 hijos, llevando una vida normal y trabajadora que siempre había contrastado dramáticamente con las grandes ambiciones de Marcelina. Mamá, me dijo cuando abrí la puerta, y pude ver inmediatamente en sus ojos que venía como emisaria de su hermana. Leticia, qué sorpresa verte. La abracé, pero sentí tensión en su cuerpo. No era una visita social. Podemos hablar. Su voz era seria, preocupada. La hice pasar y le preparé café, el mismo ritual que había compartido con Inés tantas veces en los últimos días. Pero esta conversación sería muy diferente. Mamá, ¿es verdad lo que me contó Marcelina? ¿Realmente la denunciaste a la policía? Es verdad, Leticia. Tu hermana falsificó mi firma para conseguir un préstamo de $2 millones. Me convirtió en deudora sin mi conocimiento. Leticia suspiró profundamente y se frotó las sienes. Mamá, ella me llamó llorando. Dice que todo fue un malentendido, que tú no entiendes cómo funcionan los préstamos modernos. Un malentendido. No pude evitar que mi voz subiera de tono. Leticia, ¿tú sabes lo que significa falsificar una firma? ¿Sabes que tu hermana se vistió como yo y fue al banco haciéndose pasar por mí? Mamá, pero es tu hija. Es mi hermana. Las familias resuelven sus problemas en privado, no involucrando a la policía. Ahí estaba. La misma manipulación que Marcelina había usado conmigo durante años, ahora canalizada a través de Leticia. El chantaje emocional disfrazado de lealtad familiar. Leticia, si tu esposo falsificara tu firma para conseguir $2 millones, lo resolverías en privado. Eso es diferente, mamá. Alberto no es mi sangre. Y eso le da a la sangre el derecho de robarnos. Leticia se quedó callada por un momento, removiendo su café sin beber. Pude ver el conflicto en su rostro. Era una mujer buena, honesta, atrapada entre la lealtad hacia su hermana y su propio sentido de justicia. Mamá, Marcelina me dijo que si no retiras la denuncia, va a perder su trabajo. Su reputación quedará arruinada para siempre. ¿Y qué pasa con mi reputación? ¿Qué pasa con los $45,000 mensuales que tengo que pagar por un préstamo que nunca solicité? Pero mamá, ella puede pagarte. Tiene un buen trabajo, puede hacer un plan de pagos. Leticia, escúchate.
Estás pidiendo que yo retire la denuncia contra alguien que me robó, con la promesa de que esa misma persona me va a pagar de vuelta con el dinero que me robó. La ilógica de la situación se hizo evidente cuando la expresé en voz alta. Leticia bajó la mirada, claramente incómoda. Mamá, yo no estoy diciendo que lo que hizo estuvo bien. Pero es tu hija. Y si la envían a la cárcel, ¿cómo vas a vivir con esa culpa? Leticia, ¿puedo preguntarte algo? Durante todos estos años que Marcelina venía a visitarme, ¿tú sabías cómo me trataba? ¿Qué quieres decir? ¿Sabías que me hablaba como si fuera una carga? ¿Qué me hacía sentir culpable por existir? Que siempre me recordaba cuánto le costaba mantenerme. Leticia se quedó en silencio, pero su expresión me dio la respuesta. Sí sabía. Tal vez no los detalles, pero sabía que Marcelina no me trataba con respeto. Mamá, Marcelina es complicada. Siempre lo ha sido. Pero eso no significa que no te quiera. Leticia, el amor no falsifica firmas. El amor no roba identidades. El amor no convierte a su propia madre en una criminal financiera. Pero mamá, ¿qué van a decir los vecinos? ¿La gente del barrio? Van a decir que fuiste una mala madre, que no supiste educar a tus hijas. Ahí estaba el verdadero peso de la visita de Leticia. No era solo por Marcelina. Era por la vergüenza familiar, por el que dirán, por mantener las apariencias que tanto valoraba nuestra generación. Leticia, durante 70 años me he preocupado por lo que diría la gente. Me casé con tu padre porque era lo que se esperaba. Trabajé en empleos que no me gustaban porque era lo respetable. Toleré el maltrato de tu hermana porque las buenas madres no hablan mal de sus hijos. ¿Y sabes qué me trajo tanta preocupación por las apariencias? Una hija que me robó $2 millones. Leticia comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras procesaba lo que le estaba diciendo. Mamá, yo no sabía que las cosas habían llegado tan lejos. ¿Por qué no preguntaste? Porque era más fácil asumir que todo estaba bien. ¿Qué puedo hacer para ayudar? La pregunta me sorprendió. Era la primera vez en la conversación que Leticia me preguntaba qué necesitaba yo, en lugar de decirme que necesitaba Marcelina. Puedes apoyar mi decisión. Puedes entender que no soy una mala madre por poner límites. Puedes dejar de ser la mensajera de tu hermana. Mamá, pero ella es mi hermana. No puedo simplemente abandonarla. No te estoy pidiendo que la abandones. Te estoy pidiendo que no me abandones a mí. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. Podía ver a Leticia procesando todo lo que habíamos hablado, luchando entre la lealtad hacia su hermana y la justicia hacia su madre. Mamá, dijo finalmente, ¿puedo quedarme esta noche? Quiero pasar tiempo contigo. Tiempo real, no estas conversaciones difíciles. Me encantaría que te quedaras. Esa noche cocinamos juntas por primera vez en años. Leticia me ayudó a preparar mi receta favorita de pollo guisado, la misma que había aprendido de mi madre. Mientras cocinábamos, me contó sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre su vida. Cosas que no habíamos compartido porque siempre que nos veíamos, la conversación giraba alrededor de los problemas de Marcelina. Mamá, me dijo mientras lavábamos los platos, no sabía que te sentías tan sola. No es que me sintiera sola, Leticia. Me sentía invisible. Como si solo importara cuando había un problema que resolver o dinero que dar. Lo siento, mamá. Debí haberme dado cuenta. Tú tienes tu propia vida, tu propia familia. No era tu responsabilidad darte cuenta. Pero sí era mi responsabilidad como hija mantener contacto contigo por razones que no fueran los dramas de Marcelina. Esa noche, antes de dormir, Leticia vino a mi habitación como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo supiste que era el momento de decir basta? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Cuándo exactamente había cambiado el interruptor en mi mente? Cuando me di cuenta de que tenía más miedo de decepcionar a Marcelina que respeto por mí misma. Cuando entendí que había pasado tanto tiempo tratando de ser la madre perfecta para una hija imperfecta, que me había olvidado de ser una persona completa. ¿Te arrepientes del arresto? No. ¿De haber esperado tanto tiempo para ponerle límites? Todos los días. A la mañana siguiente, Leticia se despertó antes que yo y me preparó el desayuno. Huevos revueltos con tostadas, exactamente como me gustaban. Mamá, me dijo mientras desayunábamos, voy a hablar con Marcelina. Pero no para pedirte que retires la denuncia.
para decirle que lo que hizo estuvo mal y que tiene que asumir las consecuencias. Leticia, eso podría arruinar tu relación con ella. Mamá, si mi relación con Marcelina depende de que yo apoye que te robe, entonces no es una relación que valga la pena preservar. Cuando Leticia se fue esa tarde, me abrazó más fuerte de lo que me había abrazado en años. Te amo, mamá. Y estoy orgullosa de ti. Por primera vez desde el arresto de Marcelina, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Finalmente tenía a alguien de mi familia que me apoyaba, que entendía que hacer lo correcto a veces duele, pero sigue siendo lo correcto. Esa noche, escribí en mi diario, se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que ese día ya había llegado. Una semana después de la visita de Leticia, mi rutina había encontrado un nuevo equilibrio. Me levantaba temprano, no por obligación sino por elección. Desayunaba en mi terraza pequeña, leyendo el periódico completo por primera vez en años. Antes siempre lo leía apurado, preocupada por las llamadas de Marcelina o las tareas que ella consideraba urgentes para mí. El martes por la mañana, mientras regaba las plantas que había comenzado a cuidar con renovado interés, llegó una carta certificada. El remitente era un bufete de abogados que no reconocía. Con manos ligeramente temblorosas, abrí el sobre. Era una demanda civil de Marcelina contra mí por daño emocional y destrucción de reputación profesional. Pedía una compensación de $500,000 por los perjuicios que le había causado al denunciarla. Leí la carta 3 veces antes de que la realidad se asentara completamente. Mi propia hija, no contenta con haberme robado $2 millones, ahora me demandaba por haber tenido el valor de denunciar su crimen. Llamé inmediatamente al delegado Ortiz. Delegado, acabo de recibir una demanda civil de mi hija. ¿Es esto legal? Desafortunadamente sí, señora Lemos. Aunque es moralmente repugnante, técnicamente cualquier persona puede demandar a otra por daños civiles. Pero no se preocupe, considerando las circunstancias de su caso criminal, esta demanda no tiene ninguna posibilidad de prosperar. ¿Qué hago? Consiga un abogado civil. Yo puedo recomendarle a algunos que manejan estos casos. Y señora Lemos, documento todo. Cada comunicación, cada intento de contacto indirecto. Después de colgar, me senté en mi mecedora favorita con la demanda en mis manos. La letra legal era fría e impersonal, pero detrás de cada palabra podía sentir la rabia de Marcelina. No había logrado intimidarme para que retirara la denuncia criminal, así que ahora trataba de castigarme económicamente. La carta incluía declaraciones de testigos que afirmaban que yo había sido una madre abusiva y negligente, que había forzado a Marcelina a tomar decisiones financieras desesperadas. Reconocí algunos nombres, amigos de Marcelina que apenas me conocían, pero que aparentemente estaban dispuestos a mentir bajo juramento por ella. Una de las declaraciones decía: Rosalba Lemos siempre hizo sentir a su hija que era una carga financiera, creando una presión emocional insoportable que llevó a Marcelina a tomar decisiones impulsivas. Otra afirmaba: la señora Lemos amenazaba constantemente a su hija con desheredarla si no cumplía con sus expectativas financieras. Eran mentiras tan elaboradas que casi admirable la creatividad de Marcelina para construir una narrativa completamente opuesta a la realidad. Ella, que me había robado, ahora se presentaba como la víctima de una madre manipuladora y abusiva. Esa tarde, Inés vino a visitarme como hacía casi todos los días desde el arresto. Cuando le mostré la demanda, su cara se puso roja de indignación. ¡Qué descaro! ¿Cómo es posible que una hija demanda a su madre por denunciar que la robó? Inés, hay algo que me preocupa más que la demanda misma. ¿Qué cosa? Que tal vez tenía razón cuando me decía que yo era una mala madre. Tal vez realmente fue mi culpa que ella se convirtiera en esto. Inés dejó su taza de café y me tomó las manos con firmeza. Rosalba, escúchame bien. Yo te he conocido durante 30 años. Te he visto criando a tus hijas. Nunca, jamás, fuiste una mala madre. Eras demasiado buena, si acaso. Pero Inés, ¿y si realmente la presioné demasiado? ¿Y si mis expectativas? ¡Basta! Inés casi gritó. Eso es exactamente lo que ella quiere. Quiere que dudes de ti misma, que te sientas culpable, que retires la denuncia. No le des ese poder. Tenía razón, pero las semillas de la duda que Marcelina había plantado durante años eran difíciles de erradicar completamente. Inés, ¿puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie? Por supuesto. Cuando Marcelina era adolescente, encontré dinero faltando de mi cartera varias veces.
Siempre me convenció de que lo había contado mal, que lo había gastado y se me había olvidado. Pero yo sabía que había dinero faltante. Y nunca la confrontaste. No quería ser la madre que no confiaba en su hija. Pensé que si le demostraba confianza, ella se volvería más confiable. Y siguió pasando. Durante años. Pequeñas cantidades que yo podía absorber. Pensé que eventualmente maduraría y pararía. Rosalba, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Qué cosa? Que Marcelina ha estado robándote durante décadas. Lo del préstamo no fue su primer crimen, fue simplemente el más grande. Las palabras de Inés cayeron sobre mí como una revelación. Tenía razón. Los $2 millones no habían sido un impulso desesperado. Habían sido la culminación de una carrera criminal que había comenzado en mi propia casa cuando Marcelina era adolescente. Inés, ¿crees que si hubiera sido más estricta entonces, esto no habría pasado? Rosalba, ¿tú crees que si hubiera sido más estricta con Leticia, ella habría robado bancos? La pregunta era retórica, pero el punto era claro. Leticia había crecido en la misma casa, con la misma madre, bajo las mismas reglas. Y Leticia era una mujer honesta y trabajadora. Algunas personas nacen con un sentido moral deficiente, continuó Inés. No es culpa de sus padres. Es simplemente quienes son. Esa noche, después de que Inés se fue, llamé al abogado que me había recomendado el delegado Ortiz. Se llamaba Alberto Gallás y tenía una voz calmada y profesional que inmediatamente me tranquilizó. Señora Lemos, he revisado su caso criminal. Esta demanda civil es claramente una táctica de intimidación. No se preocupe por ella. ¿Pero qué pasa si gana? ¿Qué pasa si el juez cree sus mentiras? Señora, usted tiene video del banco mostrando a su hija falsificando su identidad. Tiene documentos bancarios confirmando el fraude. Su hija está enfrentando cargos criminales federales. Ningún juez civil va a otorgarle daños por las consecuencias de sus propios crímenes. ¿Cuánto va a costar defenderme? Considerando las circunstancias, voy a manejar este caso pro bono. Es decir, sin costo para usted. ¿Por qué haría eso? Porque tengo una madre de 70 años, señora Lemos. Y si alguien le hiciera a ella lo que su hija le hizo a usted, yo esperaría que alguien la ayudara. Por primera vez en semanas, sentí lágrimas de gratitud rodando por mis mejillas. Había gente buena en el mundo. Gente que entendía la diferencia entre el bien y el mal. El viernes de esa semana, recibí una llamada inesperada. Era María, una antigua compañera de trabajo de mis años como costurera. No hablábamos desde hacía más de 5 años. Rosalba, me enteré de lo que pasó con Marcelina. Quería llamarte para decirte que estoy orgullosa de ti. ¿Orgullosa? María, denuncié a mi propia hija. Exactamente. Y fue lo más valiente que he visto hacer a alguien en mucho tiempo. No me siento valiente, María. Me siento cansada. Rosalba, ¿te acuerdas cuando trabajábamos juntas en la fábrica? ¿Te acuerdas de doña Carmen, la supervisora? Claro que me acuerdo. Carmen había sido una mujer dura pero justa que dirigía nuestro departamento con mano firme. ¿Te acuerdas de lo que siempre nos decía? El trabajo bien hecho es su propia recompensa. Exacto. Y eso es lo que estás haciendo ahora, Rosalba. Trabajo bien hecho. Está siendo difícil, está siendo doloroso, pero es lo correcto. Después de colgar con María, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en años, estaba recibiendo apoyo de gente que realmente me conocía. No las amistades superficiales que Marcelina había cultivado para impresionar, sino personas que habían trabajado conmigo, que habían visto mi carácter en acción durante años. Esa noche, escribí una lista de todas las personas que me habían contactado para apoyarme. Inés, Leticia, el delegado Ortiz, el abogado Gallás, María, incluso doña Carmen del mercado que me había dado frutas extra porque se veía que necesitaba vitaminas. Al final de la lista escribí, no vine a vengarme, vine a recuperar lo que me pertenece. Y lo que me pertenecía no era solo el dinero o mi identidad financiera. Era mi dignidad, mi derecho a vivir sin miedo, mi derecho a tener límites y a que esos límites fueran respetados. Por primera vez desde que todo comenzó, me fui a dormir sintiéndome no solo en paz, sino genuinamente optimista sobre el futuro. Un mes después del arresto de Marcelina, recibí una citación para comparecer en la audiencia preliminar del caso criminal. El sobreoficial llegó un lunes por la mañana, junto con las cuentas habituales y un catálogo de plantas que había solicitado.
La normalidad de ese momento contrastaba dramáticamente con la gravedad del documento que sostenía en mis manos. La audiencia estaba programada para el viernes a las 10 de la mañana. Tendría que testificar sobre el impacto que el fraude había tenido en mi vida. El fiscal del distrito, un joven llamado Renato Martínez, me había explicado por teléfono que mi testimonio sería crucial para establecer la magnitud del daño emocional y financiero. Señora Lemos, me había dicho, es importante que sea completamente honesta sobre cómo este crimen la ha afectado. No minimice el daño por el hecho de que sea su hija. Esa semana la dediqué a prepararme emocionalmente. Sabía que vería a Marcelina por primera vez desde su arresto. Sabía que tendría que mirarla a los ojos y decirle a un juez exactamente lo que me había hecho. Pero también sabía que era mi oportunidad de recuperar mi voz después de años de silencio. El jueves por la noche, Inés vino a cenar conmigo. Había preparado mi receta favorita de lentejas con chorizo, la misma comida reconfortante que mi madre me hacía cuando era niña y enfrentaba problemas que parecían insuperables. ¿Cómo te sientes sobre mañana?, me preguntó mientras servía las lentejas en mis platos favoritos. Nerviosa, pero también aliviada, como si finalmente fuera a poder contar mi versión de la historia. ¿Has pensado en lo que vas a decir? He estado escribiendo notas toda la semana, pero creo que cuando llegue el momento, simplemente voy a hablar desde el corazón. Eso es lo correcto, Rosalba. Tu corazón conoce la verdad mejor que cualquier discurso preparado. Esa noche dormí sorprendentemente bien. Me desperté a las 6 de la mañana sintiéndome clara y decidida. Me vestí con cuidado, mi traje azul marino, el que había usado para ocasiones especiales durante años. Quería verme respetable, digna, como la mujer honesta que había sido toda mi vida. Leticia llegó a las 8 para acompañarme al juzgado. Desde su visita el mes anterior, habíamos mantenido contacto regular. Había cumplido su promesa de hablar con Marcelina, y el resultado había sido exactamente el que esperaba. Marcelina había cortado la comunicación con ella también. ¿Lista, mamá?, me preguntó Leticia cuando subimos al taxi. Más que lista. Estoy preparada. El juzgado era un edificio imponente de piedra gris que hablaba de la solemnidad de la justicia. Mientras caminábamos por los pasillos de mármol, nuestros pasos resonaban con una dignidad que no había sentido en años. No era una víctima siendo arrastrada a un proceso legal. Era una ciudadana exigiendo justicia. El fiscal Martínez nos recibió en una pequeña sala de conferencias antes de la audiencia. Era un hombre joven, probablemente de la edad de Marcelina, pero con una seriedad y profesionalismo que contrastaban dramáticamente con la frivolidad de mi hija. Señora Lemos, vamos a repasar su testimonio una vez más. Es importante que mantenga la calma, sin importar lo que diga la defensa o cómo reaccione su hija. ¿Cómo va a reaccionar? En casos como este, es común que los acusados traten de proyectar arrepentimiento o que intenten generar lástima. Prepare mentalmente para cualquier escenario. A las 10 en punto, entramos a la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que había imaginado, pero la presencia del juez detrás de su estrado elevado le daba una autoridad indiscutible. Me senté en la primera fila, directamente detrás de la mesa del fiscal. Cuando trajeron a Marcelina, mi corazón se aceleró pero no se quebró. Estaba vestida con un traje conservador de color gris, su cabello recogido modestamente. Obviamente, su abogado la había preparado para verse como una mujer respetable que había cometido un error, no como la criminal calculadora que realmente era. Nuestros ojos se encontraron por un momento. En los suyos vi una mezcla de rabia y súplica. Estaba esperando que mi amor maternal me hiciera retractarme en el último momento. Pero yo ya no era la misma mujer que había tolerado sus abusos durante años. Caso del Estado contra Marcelina Lemos, anunció el secretario del juzgado. El juez, un hombre mayor con cabello blanco y ojos penetrantes, revisó los documentos frente a él. Señor Martínez, proceda con el primer testigo. Su señoría, llamo a declarar a la señora Rosalba Lemos. Me levanté con piernas que temblaban ligeramente, pero con un espíritu que se sentía más fuerte que nunca. Caminé hacia el estrado de los testigos y puse mi mano sobre la Biblia. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. El fiscal Martínez se acercó con una sonrisa alentadora. Señora Lemos, ¿puede decirle al tribunal su relación con la acusada? Marcelina Lemos es mi hija. Y puede contarnos cómo se enteró del préstamo de $2 millones que se había hecho a su nombre. Respiré profundamente y comencé mi historia. Les conté sobre la llamada del banco, sobre mi shock inicial,
sobre el video de seguridad que mostraba a Marcelina haciéndose pasar por mí. Con cada palabra, sentía como si estuviera liberando años de silencio forzado. Señora Lemos, continuó el fiscal, ¿puede describir el impacto emocional que este fraude ha tenido en su vida? Su señoría, durante 70 años he vivido una vida honesta. He trabajado duro, he pagado mis cuentas, he criado a mis hijas lo mejor que pude. Despertar un día y descubrir que mi propia hija había usado mi identidad para robar $2 millones, no solo destruyó mi tranquilidad financiera, destruyó mi fe en el amor familiar. ¿Puede explicar eso más detalladamente? Durante años, pensé que mi hija venía a visitarme porque me amaba. Ahora entiendo que venía a estudiarme, a aprender mis costumbres, a planificar cómo robarme mi identidad. Cada abrazo, cada conversación, cada «te amo mamá», era parte de una mentira más grande. Podía ver a Marcelina desde el estrado. Estaba llorando, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia por estar siendo expuesta. Señora Lemos, ¿su hija alguna vez le pidió ayuda financiera antes de este incidente? No directamente, pero siempre había indirectas. Comentarios sobre lo cara que estaba la vida, sobre oportunidades de inversión que no podía aprovechar. Yo le ofrecía ayuda dentro de mis posibilidades, pero aparentemente no era suficiente. ¿Alguna vez consideró retirar la denuncia? Esta era la pregunta que había estado esperando. Miré directamente a Marcelina antes de responder. No, su señoría. Retirar la denuncia habría sido decirle a mi hija que robar está bien mientras la víctima sea alguien que te ama incondicionalmente. Habría sido enseñarle que el amor maternal puede ser explotado sin consecuencias. El abogado defensor, un hombre corpulento con traje caro, se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Lemos, ¿es verdad que usted le había prometido a su hija que le dejaría dinero en herencia? Señor, yo planeo dejar mis pocos bienes a mis 2 hijas por igual cuando muera. Pero eso no le da a ninguna de ellas el derecho de robar mientras estoy viva. ¿No es verdad que usted presionaba constantemente a su hija para que tuviera más éxito financiero? Señor, como cualquier madre, yo quería que mis hijas fueran exitosas. Pero jamás les dije que robaran para conseguir ese éxito. No es posible que su hija simplemente malinterpretó un acuerdo verbal sobre el préstamo. La pregunta era tan ridícula que casi me hizo reír. Señor, ¿usted cree que yo, con una pensión de menos de $1,000 mensuales, habría acordado verbalmente asumir un préstamo de $2 millones con pagos de $45,000 mensuales? Sin más preguntas, su señoría. Cuando bajé del estrado, me sentía como si hubiera corrido un maratón. Pero también me sentía victoriosa. Había contado mi verdad frente a un juez, frente a mi hija, frente a la ley. Ya nadie podía decir que yo había exagerado o malinterpretado lo que había pasado. El juez revisó los documentos una vez más antes de hablar. Después de revisar la evidencia presentada, encuentro causa probable para proceder con el juicio. La acusada permanecerá en libertad bajo fianza con la condición de que no tenga contacto con la víctima. Marcelina fue escoltada fuera de la sala. Cuando pasó junto a mí, susurró algo que solo yo pude escuchar. Espero que esto valga la pena, mamá. Le respondí en voz igualmente baja pero firme, ya valió la pena. Salimos del juzgado bajo el sol del mediodía. Leticia me tomó del brazo y caminamos en silencio hasta encontrar un pequeño café cerca. Mamá, me dijo mientras pedíamos el almuerzo, estoy orgullosa de cómo testificaste. Fuiste fuerte pero digna. Leticia, por primera vez en años, siento que recuperé mi voz. ¿Qué quieres decir? Durante tanto tiempo, cada vez que hablaba, me preocupaba por cómo reaccionaría Marcelina. Si la iba a decepcionar, si la iba a molestar. Hoy hablé sin pensar en sus reacciones. Hablé solo mi verdad. Esa tarde, cuando llegué a casa, me senté en mi mecedora favorita y escribí en mi diario. Hoy le dije al mundo quién soy realmente. Y quién soy es suficiente. Por primera vez en décadas, esa afirmación se sentía completamente verdadera. 2 meses después de la audiencia preliminar, mi vida había encontrado un ritmo que no había experimentado en años. Las mañanas eran mías. No tenía que preocuparme por llamadas manipuladoras o visitas inesperadas cargadas de drama. Me levantaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando la ansiedad me despertaba. Era un martes de octubre cuando recibí la llamada que había estado esperando. El fiscal Martínez me contactó para informarme que Marcelina había decidido declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Señora Lemos, su hija va a aceptar 3 años de prisión y 5 años de libertad condicional.
También tendrá que pagar restitución completa por el préstamo. 3 años. La cifra me sorprendió. Era menos de lo que había esperado, pero también más tiempo del que podía imaginar sin ver a mi hija. Es una sentencia justa considerando que es su primera ofensa formal y que está devolviendo el dinero completo. El juez también ordenó terapia psicológica obligatoria. ¿Cuándo es la sentencia? El próximo viernes. Quiere hacer una declaración de impacto ante el tribunal. Una declaración de impacto. La oportunidad de decirle al juez, y a Marcelina, exactamente cómo sus acciones habían afectado mi vida. Era la culminación de todo este proceso de recuperar mi voz. Sí, quiero hacer una declaración. Esa semana la pasé escribiendo y reescribiendo lo que quería decir. No era fácil condensar años de dolor, traición y finalmente liberación en unas pocas páginas. Pero cada borrador me acercaba más a la verdad esencial de lo que había vivido. El jueves por la noche, Inés vino a cenar como había hecho cada semana desde que comenzó todo este proceso. Nuestra amistad se había profundizado de una manera que no había anticipado. Ella había sido mi ancla durante la tormenta. ¿Ya terminaste tu declaración?, me preguntó mientras servía el guiso de pescado que había preparado. Creo que sí. ¿Quieres escucharla? Por supuesto. Saqué mis notas y comencé a leer. Mi voz temblaba al principio, pero se hizo más firme con cada párrafo. Su señoría, mi nombre es Rosalba Lemos y durante 70 años he vivido creyendo que el amor familiar era incondicional y sagrado. Mi hija Marcelina me enseñó que estaba equivocada. Cuando terminé de leer, Inés tenía lágrimas en los ojos. Rosalba, esa declaración es perfecta. Es honesta, es poderosa, y lo más importante, es tuya. ¿Crees que sueno amargada? No suenas amargada. Suenas como una mujer que ha encontrado su dignidad después de años de haberla perdido. El viernes llegó con un cielo despejado y una brisa fresca que se sentía como un presagio positivo. Me vestí con cuidado otra vez, eligiendo mi conjunto verde oscuro, el color que mi difunto esposo siempre decía que me favorecía. Leticia llegó temprano para acompañarme. Nuestras conversaciones semanales habían reconstruido una relación que había estado dormida durante años. Ella había comenzado a visitarme regularmente, no por crisis o emergencias, sino simplemente para pasar tiempo juntas. ¿Estás lista, mamá? Más que lista. Estoy en paz. En el juzgado, la sala estaba más llena que en la audiencia preliminar. Había reporteros presentes. Aparentemente, el caso había atraído atención mediática como ejemplo de fraude familiar. Pero yo no estaba allí para los medios. Estaba allí para cerrar un capítulo de mi vida. Cuando trajeron a Marcelina, lucía diferente. Más delgada, más pálida. Los 2 meses de proceso legal habían cobrado su precio. Llevaba un traje simple y su cabello estaba recogido sin estilo. Por primera vez en años, se veía vulnerable. El juez, el mismo hombre mayor de la audiencia preliminar, revisó los documentos del acuerdo de culpabilidad. Marcelina Lemos, ¿entiende los términos de este acuerdo de culpabilidad? Sí, su señoría. Y se declara culpable de los cargos de usurpación de identidad, falsificación de documentos y fraude bancario. Sí, su señoría. Su voz era apenas un susurro. Por un momento, sentí una punzada del instinto maternal que había dominado mi vida durante tantos años. Pero la resistí. Este no era el momento para la lástima. Antes de proceder con la sentencia, dijo el juez, entiendo que la víctima quiera hacer una declaración de impacto. Sí, su señoría. Me levanté y caminé hacia el podio. Mis piernas estaban firmes, mi voz clara. Había esperado este momento durante meses. Su señoría, mi nombre es Rosalba Lemos. Soy la madre de la acusada y la víctima de sus crímenes. Comencé a leer mi declaración, pero después de los primeros párrafos, dejé el papel a un lado. Las palabras que necesitaba decir estaban en mi corazón, no en mis notas. Durante años, permití que mi hija me tratara como si fuera una carga, como si mi existencia fuera un inconveniente que ella tenía que tolerar. Lo permití porque confundí el amor maternal con ser una víctima voluntaria. Miré directamente a Marcelina. Ella tenía la cabeza baja, pero sabía que me estaba escuchando. Cuando descubrí que había falsificado mi firma para robar $2 millones, mi primer instinto fue protegerla. Preguntarme qué había hecho mal como madre. Pero entonces me di cuenta de algo importante. Yo no la convertí en una ladrona. Ella eligió serlo. El impacto de este crimen va más allá del dinero.
Destruyó mi capacidad de confiar, no solo en mi hija, sino en mi propio juicio. Me hizo cuestionar cada recuerdo positivo que tenía de nuestra relación. Pero también me enseñó algo valioso, que nunca es demasiado tarde para poner límites, para exigir respeto, para elegir la dignidad sobre la falsa paz. Su señoría, no estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí buscando justicia. Justicia para todas las madres que han sido manipuladas por hijos que confunden el amor con debilidad. Justicia para todas las personas mayores que son víctimas de fraude familiar porque los criminales asumen que no tendremos el valor de denunciarlos. Mi hija necesita entender que las acciones tienen consecuencias. Que robar está mal, sin importar a quién le robe. Que el amor no es una excusa para el crimen. Hice una pausa y respiré profundamente antes de mis palabras finales. Tengo 70 años. He vivido una vida honesta y trabajadora. No merezco terminar mis días preocupándome por ser víctima de mi propia familia. Merezco vivir en paz, con dignidad, rodeada de personas que me respeten por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. Gracias, Su Señoría. Cuando regresé a mi asiento, la sala estaba en completo silencio. Incluso los reporteros habían dejado de escribir. Leticia me tomó la mano y la apretó suavemente. El juez tomó unos momentos para revisar sus notas antes de dirigirse a Marcelina. Señorita Lemos, ha escuchado la declaración de su madre. ¿Tiene algo que decir antes de que proceda con la sentencia? Marcelina se levantó lentamente. Cuando habló, su voz estaba quebrada. Su señoría, quiero pedirle perdón a mi madre. No hay excusa para lo que hice. Traicioné la confianza de la persona que más me amaba en el mundo por dinero. Se volvió hacia mí por primera vez desde que había comenzado la audiencia. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí nuestra relación para siempre. Pero quiero que sepas que me arrepiento. No del arresto o de las consecuencias. Me arrepiento de haberte lastimado. Por primera vez en meses, vi a mi hija real detrás de la máscara de manipulación. Era un momento de honestidad genuina que había estado esperando durante años. Acepto los términos de la sentencia, continuó. Y voy a usar este tiempo para tratar de entender cómo me convertí en alguien capaz de lastimar a mi propia madre. El juez asintió y procedió con la sentencia formal. 3 años de prisión, 5 años de libertad condicional, restitución completa y terapia psicológica obligatoria. Cuando escoltaron a Marcelina fuera de la sala, se detuvo junto a mi fila. Mamá, susurró, cuando salga de la cárcel, ¿crees que algún día podrás perdonarme? La miré a los ojos, estos ojos que habían visto crecer desde bebé, que habían mentido tantas veces, pero que ahora parecían contener arrepentimiento genuino. Marcelina, el perdón no es algo que se gana con tiempo. Es algo que se gana con cambio real. Cuando salgas de la cárcel, si realmente has cambiado, podemos hablar. Ella asintió y siguió caminando con los oficiales. Salimos del juzgado bajo un sol brillante. Por primera vez en meses, me sentía completamente libre. No solo libre de las amenazas legales o financieras, sino libre de la culpa que había cargado durante años. Mamá, me dijo Leticia mientras caminábamos, estoy orgullosa de ti. No solo por denunciar a Marcelina, sino por la mujer en la que te has convertido durante este proceso. ¿Qué quieres decir? Durante años, siempre parecías estar disculpándote por existir. Hoy hablaste como alguien que sabe exactamente lo que vale. Esa noche, sola en casa, me senté en mi mecedora y escribí en mi diario. Hoy terminó el capítulo más difícil de mi vida. Mañana empieza el más libre. Tenía 70 años, pero por primera vez en décadas, sentía que mi vida realmente me pertenecía. 6 meses después de la sentencia de Marcelina, mi vida había tomado una forma que jamás había imaginado posible. Me desperté esa mañana de abril en mi nueva rutina, sin alarma, sin ansiedad, simplemente cuando mi cuerpo estaba listo para recibir el día. El sol entraba por las cortinas amarillas que había instalado el mes anterior, las mismas que Marcelina siempre había criticado por ser demasiado alegres para una mujer de mi edad. Ahora entendía que no había una edad para la alegría. Me levanté y preparé café en mi nueva cafetera, un pequeño lujo que me había permitido después de que el banco resolviera completamente el asunto del préstamo fraudulento. La restitución estaba siendo pagada directamente desde una cuenta embargada de Marcelina, y por primera vez en meses, mi situación financiera estaba completamente clara. Mientras desayunaba en mi terraza pequeña, ahora decorada con macetas de flores que cambiaba según la estación, reflexioné sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en mi vida. No eran solo cambios externos, sino una transformación profunda de quién era yo como persona.
El teléfono sonó a las 9. Era Leticia, que ahora me llamaba cada mañana antes de ir al trabajo. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? Con energía, hija. Hoy tengo muchas cosas que hacer. ¿Cómo qué? Voy a almorzar con Inés, después tengo mi clase de pintura, y en la tarde viene Dolores para que le enseñe a coser. Dolores era una mujer de 50 años que vivía en el barrio y que había tocado mi puerta 3 semanas atrás preguntando si podía enseñarla a usar una máquina de coser. Había escuchado de otras vecinas que yo era una excelente costurera y quería aprender para hacer la ropa de sus nietos. Mamá, suenas tan feliz. Lo estoy, Leticia. Por primera vez en años, realmente lo estoy. Después de colgar, me preparé para salir. Había descubierto el placer de vestirme para mí misma, no para impresionar a nadie o para evitar críticas. Elegí una blusa azul cielo que había comprado la semana anterior y que me hacía sentir elegante y cómoda al mismo tiempo. Caminé hacia el centro del barrio, saludando a vecinos que ahora me conocían no como la mamá de Marcelina, sino como Rosalba. Había construido una identidad independiente que no dependía de mis hijos o de mi papel como madre. En el pequeño café donde Inés y yo nos reuníamos semanalmente, ella ya me estaba esperando con su sonrisa cálida y un periódico local en las manos. Rosalba, tienes que ver esto, me dijo mostrándome la sección de noticias locales. Era un artículo sobre el fraude familiar que incluía mi caso como ejemplo de cómo las víctimas mayores estaban encontrando el valor para denunciar a sus propios familiares. El titular decía, la valentía no tiene edad, abuela de 70 años enfrenta a hija que la defraudó. ¿Cómo te sientes al ver esto?, me preguntó Inés. Orgullosa, respondí sin dudar. Hace un año me habría escondido de algo así. Ahora me siento orgullosa de haber sido valiente. Y deberías estarlo. Has inspirado a otras personas. Durante el almuerzo, Inés me contó que había recibido una llamada de una mujer mayor del barrio vecino que estaba enfrentando una situación similar con su hijo. Quería conocerme, preguntarme cómo había encontrado la fuerza para actuar. ¿Le dijiste que sí?, le pregunté. Le dije que te preguntaría. Pero creo que sería bueno para ella hablar contigo. Por supuesto que sí. Dale mi número de teléfono. Después del almuerzo, caminé hacia el centro comunitario donde había comenzado a tomar clases de pintura. Era algo que siempre había querido hacer, pero que nunca me había permitido porque Marcelina consideraba que era un gasto innecesario a mi edad. Mi instructor, un joven artista llamado Celso, me había dicho que tenía talento natural para los paisajes. Esa tarde estaba trabajando en una pintura de un amanecer sobre montañas, algo que representaba para mí los nuevos comienzos. Señora Rosalba, me dijo Celso mientras revisaba mi trabajo, esta pintura transmite mucha paz. Se nota que está en un buen momento de su vida. Es verdad, Celso. Estoy en el mejor momento de mi vida. ¿Puedo preguntarle por qué? Porque finalmente aprendí que merezco ser feliz, que merezco respeto, que merezco vivir mi vida según mis propios términos. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré una carta esperándome. El remitente era la prisión estatal donde estaba cumpliendo su sentencia Marcelina. Era la primera comunicación que recibía de ella desde la sentencia. Con manos firmes, abrí la carta. Querida mamá, comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que te hice. Pero he estado en terapia durante estos meses, y mi psicóloga me dijo que escribirte podría ser parte de mi proceso de sanación. Continué leyendo con cuidado. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre cómo llegué a convertirme en alguien capaz de lastimarte tan profundamente. No voy a usar excusas sobre presiones financieras o ambiciones frustradas. La verdad es que me acostumbré a verte como alguien que existía para servirme, no como una persona con sus propios derechos y dignidad. En terapia he aprendido sobre narcisismo y manipulación emocional. He reconocido patrones en mi comportamiento que venían desarrollándose desde la adolescencia. No es una excusa, pero es una explicación. Mamá, no te estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco todavía. Te estoy prometiendo que estoy trabajando realmente para cambiar. No solo para salir de aquí y volver a mi vida anterior. Para convertirme en una persona diferente. Cuando salga de la cárcel, no voy a aparecer en tu puerta esperando que todo vuelva a ser como antes. Voy a continuar con terapia, voy a buscar trabajo honesto, y voy a tratar de reconstruir mi vida sin lastimar a nadie más. Si algún día sientes que estás lista para hablar conmigo, yo estaré aquí. Si nunca te sientes lista, entenderé y respetaré tu decisión. Te amo, mamá. Y por primera vez en mi vida,
ese amor no viene con condiciones o expectativas. Simplemente te amo por quien eres. Tu hija, Marcelina. Leí la carta 3 veces. Había algo diferente en el tono, algo que no había escuchado en años, honestidad genuina sin manipulación. Esa noche, mientras cenaba sola pero no solitaria, reflexioné sobre la carta. No sentía la urgencia de responder inmediatamente, ni la culpa de mantener límites. Sentía consideración calmada. A las 8, Dolores llegó para su lección de costura semanal. Era una mujer trabajadora que limpiaba oficinas durante el día y quería aprender a coser para ahorrar dinero en la ropa de su familia. Señora Rosalba, me dijo mientras practicaba hacer ojales, mis amigas me preguntan por qué no aprendo con videos de internet en lugar de molestarla a usted. ¿Y qué les dices? Les digo que usted no solo me enseña a coser, me enseña a tener paciencia conmigo misma, a valorar el trabajo bien hecho, a no rendirme cuando algo sale mal. Sus palabras me tocaron profundamente. Sin darme cuenta, había comenzado a ser la mentora que yo misma había necesitado durante tantos años. Dolores, ¿puedo contarte algo? Por supuesto. Hace un año, me levantaba cada mañana sintiendo que era una carga para mi familia. Ahora me levanto sabiendo que tengo algo valioso que ofrecer al mundo. ¿Qué cambió? Dejé de pedirle permiso a otros para existir. Esa noche, después de que Dolores se fue, me senté en mi mecedora con una taza de té y mi diario. En la página escribí, porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. Miré las palabras que acababa de escribir y sonreí. Eran el final perfecto para el capítulo más difícil de mi vida, pero también el comienzo perfecto para todo lo que vendría después. A los 70 años, había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que siempre estuviste destinada a ser. Me levanté de la mecedora y caminé hacia mi dormitorio, pasando por las paredes ahora decoradas con mis propias pinturas y fotos de momentos felices recientes. Mi casa se había convertido en un hogar verdadero, un espacio que reflejaba quién era yo realmente. Antes de dormirme, pensé en Marcelina. Tal vez algún día podríamos tener una relación nueva, construida sobre respeto mutuo en lugar de manipulación. Tal vez no. Pero esa decisión sería mía, tomada desde un lugar de fortaleza, no de miedo o culpa. Por primera vez en décadas, mi futuro se extendía ante mí lleno de posibilidades que dependían solo de mí. Y eso era exactamente como debía ser. Cerré los ojos sintiéndome completamente en paz. Mañana sería otro día de mi nueva vida, una vida que finalmente me pertenecía por completo. Y supe, con una certeza que llenaba todo mi ser, que había valido la pena cada momento difícil para llegar hasta aquí.